Hola amigos, ¿cómo están? Ya sabes, Ernesto, una vez más aquí con ustedes para a ver qué podemos aprender hoy del inglés. Hoy vamos a estar hablando de los verbos frasales. Les había prometido ya esto y vamos a ver si podemos dar una explicación que sea entendible de esto. Antes que nada, quiero nada más decirles que estos verbos frasales pueden ser un poquito confusos y hay dos, tres cosas que quiero aclarar antes de empezar a decir cómo trabajan y cómo son. Para empezar, olvídense de, si ustedes ya tienen un entendimiento de esto, ya han pasado por eso, quiero que se olviden de todo lo que han sabido, que todo lo que han escuchado y que pongan atención de esta manera. Los verbos frasales son unos verbos especiales o unos verbos que son usados mucho más que los verbos normales, porque en el inglés fluido de todos los días, el inglés que se habla entre las personas, es más fácil, es más común escuchar una persona usar un verbo frasal que un verbo normal. ¿Por qué? Pues luego, por el ejemplo más fácil que les podría poner yo sería de, por ejemplo, en español, cuando nosotros estamos viendo televisión, ¿ok? A los que les gusta ver las telenovelas o los dramas románticos, que tienen, por ejemplo, enseñan una familia, una situación, lo que sea. El diálogo que se escucha en esos programas no es la manera como normalmente hablaríamos nosotros en la vida real. Entonces, tú puedes notar la diferencia de cuando, de la manera que ellos hablan o las cosas que ellos dicen, cómo lo dicen y cómo lo diríamos nosotros si estuviéramos nosotros en una situación igual. Y es lo mismo en inglés. Los verbos normales tienden a ser un poquito más formales, entonces le quita eso la fluidez del idioma como corre. So, esto lo vas a ver, esto es parte del aprendizaje del inglés. So, métete eso en la cabeza. Segundo punto, si tú ya miras un verbo verbal y tienes tú un conocimiento de la traducción de ese verbo normalmente, olvídate de eso. Olvídate de cuál sea la traducción que tú tengas ya programada de esa palabra. Entiende que esto puede ser, estos verbos tienen sus propios significados que pueden ser muy diferentes a la combinación de las palabras de las que se componen. ¿Ok? Así que si ves un verbo frasal que tenga según tú ya sabes que tiene un significado, la primera palabra que va a ser el verbo, olvídate de eso, sino que míralo como son tres palabras juntas o dos, depende cómo esté compuesto, y tienen un significado exclusivo y que puede ser muy diferente al que tú piensas que ya sabes. Ok, eso, mantén esto, piensa en eso. Y vamos a ver qué más podemos pensar. Bueno, entonces no es tan difícil, simplemente que la gente no conoce cómo se forman, cómo están hechos, de qué usos se usan, y por eso se tiende a pensar que es muy difícil. Verás que ya viendo cómo trabajan y cómo se forman y todo eso, vas a ver que no son difíciles. Solamente que también pues vas a tener que aprenderlos, a practicarlos, escucharlos, memorizarlos y todo eso. Y es trabajo y eso pero pues es parte del aprendizaje. Así es que sin decirte más de eso, piensa en eso, toma eso en cuenta y vamos a empezar aquí a explicarte cómo son, cómo se forman y qué hay. Bueno, como ya había dicho anteriormente, los verbos frasales son verbos que están compuestos de dos o tres palabras. La primera palabra todo el tiempo va a ser un verbo en su forma, su verbo normal, ¿ok? Y después va a venir una preposición o un adverbio o una combinación de esos dos elementos. En los frases, en los verbos frasales, los adverbios y las preposiciones que vienen después del verbo se llaman partículas, ¿ok? Ah, y pueden causar, van a hacer que el verbo que empieza, el verbo al principio del verbo frasal, el verbo principal, o el verbo que aparece en el verbo frasal, cambie completamente su significado, ¿ok? So, no puedes tú guiarte por lo que tú tengas, la traducción que tú sepas. Por ejemplo, si usamos el verbo frasal look up to quiere decir, a ver si la traducimos palabra por palabra sería look, mirar, up to, arriba, y to, para. So, mira arriba, para. Ese no es el significado. El significado de ese verbo quiere decir admirar a alguien. When you look up to someone, quiere decir que tú respetas o admiras a esa persona. I look up to my uncle because he was a good uncle, he was honest, and
yo admiraba a mi tío porque él era una persona honesta, trabajadora y lo que sea. Si tú, o sea, por eso es el punto que quiero que entiendan de una vez. No se basen en lo que ustedes sepan ya de las palabras que conocen ustedes. Si miran una palabra, fíjense bien en qué situación se está usando, el contexto, y recuerden que los verbos frasales pueden cambiar completamente el significado de un verbo que tú ya conozcas. Esto poco a poco tienes que irlos mirando y aprendiéndolos y haciéndote familiar con ellos para que sepas cómo trabajan. Ten esto en cuenta. Esto es lo que a mucha gente se les dificulta, pero porque no entienden eso. Que no te, cuando tú veas un verbo frasal, tienes que desfigurar cuál es la interpretación del verbo. Otra cosa, hay verbos frasales que tienen muchos diferentes significados. Como por ejemplo, les vamos a hablar de uno que tenga muchos put down. Put down es un verbo frasal que significa bajar, poner algo abajo. Por ejemplo, el policía le puede decir en las películas, vas a ver un policía que le va apuntando a un asaltante, le diga, put your weapon down, pon tu arma abajo. Put your weapon down, ok, quiere decir poner algo abajo. Ahora, put down también quiere decir cuando tú estás, otro significado sería cuando tú estás como humillando a alguien o estás poniendo a alguien abajo, lo estás haciendo sentir mal de alguna manera. Eso es como humillar sobrebajar a alguien, hacerlo sentir mal con palabras. Ahora también, el otro significado de ese mismo verbo sería, por ejemplo, cuando tú tienes una mascota que ya está sufriendo, ya está enfermo o algo y quieres que la duerma, quieres que descanse. So you put him down, you put it down. Y lo dejas ir, los dejas ir con misericordia, que no esté sufriendo. Un caballo que se quiebra un pie, por ejemplo, o lo que sea, y ya lo pones abajo. En películas yo he visto cuando alguien que están en la guerra o algo y balacean a uno de tus compañeros, el compañero te le dice al otro, déjame ir, let me go, put me down. Put me down quiere decir que lo acabes, que lo termines de hacer. O sea, entonces ahí podemos ver tres diferentes usos del mismo frase, del verbo frasal, y muchos de ellos tienen el mismo sistema que pueden ser usados para diferentes cosas, ¿ok? Dependiendo del contexto. Otra cosa, muy importante, todos los verbos frasales, la mayoría, casi sin excepción, todos tienen un verbo normal que significaría lo mismo, ¿ok? Put me down es kill me, mátame, como quien dice. Put me down, kill me. To put him down es to kill him, es matarlo. Entonces, todo el tiempo va a haber una manera, aparte de decir esto, lo mismo, esta es la manera más informal que la otra, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver. Ok, entonces pues dijimos que había verbos de dos palabras y tres. Uno, por ejemplo, vamos a ver uno de dos palabras. Entonces, por ejemplo, vamos a ver uno como, por ejemplo, el callback. Callback es un verbo y una preposición. Callback quiere decir regresar una llamada. ¿Ok? Vamos a ver un verbo y más un adverbio. Por ejemplo, look after, que viene siendo cuidar. When you look after someone, lo estás cuidando. Ok. Entonces, ahora, estos verbos pueden ser, se dividen en dos tipos. Pueden ser transitivos. Los transitivos son los que ocupan un objeto, alguien que va a recibir la acción de ese verbo. ¿Ok? Y hay otros que son intransitivos, no requieren de un objeto para poder transferir el mensaje a nadie. Vamos a ver, un intransitivo sería, por ejemplo, grow up. Flowers grow up. Grow up quiere decir crecer, criarse. ¿Ok? Ese no necesita de un objeto para referir. I grow up. I grew up in LA. I grew up in LA. Ok, I grew up, yo me crié en Los Ángeles, por decir así, eso, ¿verdad? Ahora, tú vas a decir que ahí, bueno, Los Ángeles, dices que no recibe un objeto. Bueno, ahí en este caso, Los Ángeles está siendo usado para nombrar un lugar. No está recibiendo la acción del verbo crecer. Cuando yo digo I grew up en LA, nomás estoy refiriéndome al lugar donde crecí. No estoy, el LA, en Los Ángeles, no está recibiendo ninguna acción del verbo, ¿ok? Esa es lo que tienen que entender de lo que es transitivo e intransitivo.
Un verbo transitivo necesita tener un objeto que reciba la acción de ese verbo. Como por ejemplo, uh, I need to look after. I need to look after. Tengo que cuidar a. Ahí, cuidar a o cuidar necesita decir a quién estoy refiriendo, porque si no te quedas con la duda de qué está hablando él. Entonces, look after sería un verbo transitivo, porque necesita alguien, un objeto que reciba la acción de ese verbo. Por ejemplo, I need to look after my mom. Ahí my mom es el objeto de esa oración. Ahora, hay verbos que pueden ser intransitivos y transitivos, dependiendo en el contexto que se está usando ese verbo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo passed out es un verbo frasal que significa desmayarte. I passed out, me desmayé. ¿Ok? Por ejemplo, en una oración, si usamos ese por un ejemplo para donde sea intransitivo, por ejemplo, puedo decir, oh, she passed out. Ella se desmayó. ¿Ok? Ahí no ocupa objeto porque el objeto, el mismo sujeto está recibiendo la oración de la acción de ese verbo. O sea, ahí no hay duda de que no es transitivo. Pero si yo lo uso en otra oración, por ejemplo, que diga, um, she, ella se desmayó, ok, she passed, a veces el mismo, voy a esperar un segundito. Ok, vamos a usar el ejemplo del verbo frasal calm down. Calm down quiere decir calmarte, ponerte tranquilo, relajarte, ok. Si yo quiero, can you calm down? Ahí diría, si lo usara de esa manera que te estuviera diciendo, ¿te puedes calmar? Ok, ahí no es un verbo transitivo, porque no está recibiendo, no hay objeto que reciba la acción. Pero si yo lo uso de esta manera, can you calm her down? ¿Podrías calmarla a ella? Ahí eso sí está haciendo un verbo transitivo porque está ocupando de un objeto que reciba la acción del verbo. ¿Ok? Al principio esto se te hace un poco confuso, pero si tú te fijas creo que di una explicación de lo de los objetos, lo que son objetos de la oración en uno de los videos anteriores, pero no estoy seguro, si no vamos a hablar de eso más adelante. Todo esto va a ser ampliado más, esto nada más es para que vayan dándose una idea de qué es lo que viene o de qué se tratan los verbos frasales, ¿ok? Todo esto va a ser empleado con detalle, ¿ok? Ahora, lo último que quiero hablar de esto. Los verbos frasales pueden ser separables o inseparables. Hay unos verbos que van juntos, todas esas palabras, dos o tres palabras van juntas todo el tiempo, no se pueden separar. Pero hay ocasiones en los que cuando son verbos que son, por lo general los transitivos van a ser verbos que se pueden separar. Por ejemplo, el de calm down. Ahí vieron cómo can you calm her down. Ahí calm down en medio lleva el pronombre her, que era el objeto de la oración. Entonces, por lo regular, el objeto de que esté recibiendo la acción del verbo frasal, se puede poner el pronombre en medio de las dos o tres partes del verbo frasal. ¿Ok? Para que no se confundan con eso. Ahorita vamos a buscar unos poquitos más de ejemplos para ilustrar esto, ¿ok? Y vamos a ilustrar con un par de ejemplos. Aquí viene. Veamos, por ejemplo, el ejemplo que les puedo dar de separables e inseparables. Por ejemplo, el let down. Let down quiere decir cuando alguien te deja abajo, alguien ¿cómo te diré? Te decepciona, alguien que te decepciona. Por ejemplo, let down es un verbo que es separable.
Por ejemplo, yo puedo decir, you let me down. Tú me dejaste, me decepcionaste. ¿Ok? Uno que sea inseparable sería turn into. Turn into quiere decir convertirse o llegar a ser. Por ejemplo, ese no se puede separar, es inseparable, porque, por ejemplo, en una oración sería, she turned into a beautiful woman. Ella se convirtió en una bella mujer. Ahí no puedo poner yo el verbo pronombre de ella o no se pueden separar, simplemente van juntos todo el tiempo. Pero hay unos que sí se pueden separar. Por ejemplo, si yo digo, um, they call the wedding off. They called the wedding off. Okay. The wedding was called off. Sí, en uno va separado, en el otro va inseparable. The wedding, y, ok, para que si no lo entendieron, comprendieron. Call off quiere decir cancelar, suspender algún evento o algo. Ok. Bueno, por hoy esto va a ser todo. Esto va a ser nada más, esto fue, como le dije, una mirada rápida a lo que es un verbo frasal y vamos a tener que entrar en más detalles. Ahorita ya este video está siendo demasiado largo y no tiene caso. Entonces, miren, pongan atención que dentro pronto va a haber otros más, ¿ok? Si les gustó lo que vieron y les sirvió de algo, denle un like, por favor, suscríbanse al canal y recomiéndenselo a alguien. Y pronto nos vemos. La próxima va a ser de más modismos y refranes del inglés casual. Este va a ser lo que vamos a seguir, lo que lo voy a grabar y pronto lo verán ustedes también. Que hasta pronto, amigos. Saludos. Cuídense del coronavirus y nos vemos pronto. Adiós.